químico farmacéutico, Fiorella La Rosa Valladares, y solo para términos de desarrollar de la mejor manera posible la ponencia del día de hoy, les comento que vamos a primero tocar todas las diapositivas que abarcan este tema, y al finalizar las mismas, vamos a dar un tiempo prudente para poder conversar sobre algunas dudas que ustedes tengan y básicamente responder las preguntas. Sin embargo, si alguno tuviera alguna consulta mientras voy desarrollando la ponencia, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat del Zoom para luego al finalizar leerlas y poder resolverlas. ¿Está bien? Entonces empezamos. Hablar de buenas prácticas de almacenamiento es hablar de un conjunto de información que se encuentra plasmada, avalada y justificada en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, tanto para droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros. Esta resolución ministerial número 132 fue promulgada en el 2015, avalada por el Ministerio de Salud, que es la autoridad máxima a nivel nacional, y que al mismo tiempo tiene por refrenda aprobar el documento técnico. Esto sucedió el 2 de marzo del 2015. Un mes después aproximadamente se aprueba la resolución ministerial 233 del mismo año, también avalada por el MINSA, en donde se incorporan algunas disposiciones complementarias y transitorias. Básicamente lo que se expone en este manual de buenas prácticas de almacenamiento y como novedad es que puede clasificar los conceptos de producto farmacéutico siendo aquel medicamento directamente o formulación médica que necesita de la prescripción de un profesional autorizado, como es en el caso de los médicos, en el caso de las obstetrices y psicólogos, solo en las implicancias que les corresponden dentro de su profesión. Entonces, dispositivos médicos, por su parte, se define como propiamente aquel material de uso directo o indirecto en el cual puede ayudar a mediar una composición farmacéutica, una formulación e inclusive algún preparado bioreactivo. Mientras que productos sanitarios los define como propiamente aquel tipo de acondicionamiento que ayuda a justificar o mejora la calidad y la proporción de calidad de vida propiamente del paciente, considerándose, por ejemplo, que muchos de ellos son productos para higiene personal y o derivados de alguna necesidad directa, ya sean inclusive pañales, toallas desechables, pañitos húmedos, entre otros. Cuando se incorporan algunas disposiciones complementarias, se dispone también incluir, uno, al personal, y dos, la necesidad de contrataciones terciarias a nivel del Estado. ¿Por qué en el primer caso el personal? Porque se entiende que manejar las BPAs no tendría sentido si es que no existe una correcta orientación y capacitación a quienes van a realizarlo. Y por el otro lado, respecto a las contrataciones nacionales o las contrataciones del Estado, porque hasta antes de propiamente formular, no existía una reglamentación o no existía una ley que normaba o que ordenaba las condiciones específicas para poder ser mencionado o poder ser caracterizado como un almacén de especialidad propiamente. Entonces, conociendo ello, las buenas prácticas de almacenamiento se definen como un conjunto de normas que establecen todos los procedimientos operativos estándar, que en este caso puntual
las droguerías y los almacenes especializados deben cumplir, sobre todo aquellos que van a contener por cierto tiempo medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que son fabricados por una marca determinada con finalidad de importación o de exportación y que inclusive se van a almacenar, van a continuar con su proceso de distribución para la posterior comercialización, se dispensan, se expenden y todo ello debe garantizar mínimamente las condiciones óptimas de conservación. Ejemplo, si estamos hablando de un biológico, la cadena de frío se debe conservar en todo momento y no debería considerarse errores en la manipulación de un medicamento cuya condición especial implica tener una temperatura determinada. Es un ejemplo. Otro ejemplo, algunos medicamentos, algunos productos farmacéuticos que son fotosensibles, como el agua oxigenada, cuyo envase es de color ámbar o oscuro, porque si lo dejamos a expensas de la luz, este empieza a volatilizarse con mayor rapidez y pierde estabilidad química. Entonces, implica que siempre va a tener envases oscuros, ámbar oscuros. No, si esto no sucediera o si esto no se cumpliera, estaríamos faltando a las buenas prácticas de almacenamiento. Pero aquí también influyen otros factores, como por ejemplo, qué condiciones deberían considerarse como condiciones exclusivas de un producto determinado postfabricación. Esto quiere decir que el laboratorio que fabrica tanto medicamentos, tanto productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, tienen que especificar en su ficha técnica o en su documento técnico las condiciones de almacenamiento que cada producto tiene. Bajo ello, empezamos revisando las disposiciones generales que involucran la resolución de buenas prácticas de almacenamiento, la resolución ministerial dirigida a las buenas prácticas de almacenamiento. En primer lugar, tenemos el aspecto de recepción, tal igual como ocurre a nivel de una oficina farmacéutica. Implica el proceso de la adquisición y propiamente la obtención, en este caso, de una materia prima o de un producto terminado, bajo las condiciones de buena pro. ¿Qué quiere decir? Si nuestro almacén especializado es un almacén de materia prima y que brinda servicio a un laboratorio determinado o a una industria farmacéutica determinada, debe considerar realizar las pruebas de control de calidad y las pruebas de conservación, tanto de temperatura, de humedad, de ventilación correspondientes y de estabilidad físico-química de la molécula que está finalmente almacenando. Debido a alguna alteración en estas características y con el tiempo, podríamos considerar que propiamente este principio activo o este medicamento, finalmente un producto final, no está conservándose de manera adecuada. El segundo punto es el almacenamiento propiamente dicho. Existen muchas condiciones o muchos criterios de almacenamiento. Cuando nosotros estamos en una oficina farmacéutica, por ejemplo, una botica, generalmente nuestros criterios de almacenamiento van por orden alfabético, por laboratorios o en su defecto por forma farmacéutica, ¿verdad? ¿Puedo fusionar estas tres condiciones? Sí, porque puedo dividirlo por forma farmacéutica, dentro de ello por laboratorio y dentro de cada laboratorio por orden alfabético, para llevarlo con mucha mejor sistematización.
Pero si esto lo intentamos llevar a un almacén especializado, en donde la capacidad de productos bajo custodia es mucho más grande, tendríamos que considerar, por ejemplo, el rotular los anaqueles, el rotular las áreas según el proveedor o según el cliente. Y dentro de estas áreas, empezar a clasificar, uno, por orden alfabético, dos, por fecha de vencimiento, y tres, por alguna condición especial. ¿Por qué? Porque hablar de fechas de vencimiento implica puntualmente que un medicamento o un producto, cuales fuese, a mayor sea su fecha de vencimiento o a mayor plazo sea la fecha de vencimiento, no hay prioridad de rotación. Mientras que en menor sea el plazo de la fecha de vencimiento, implica que es un medicamento o un material de inmediata disposición para rotación. Es allí donde surgen las estrategias del FIFO-FEFO. En lo que primero ingresa es lo primero que sale. Y lo que primero expira es lo primero que sale, para poder mantener las condiciones de buenas prácticas de almacenamiento. Ok. Es más, dentro de los criterios de almacenamiento, si bien se pueden considerar criterios muy propios, porque quizá se considera que debo colocar cerca o mucho más cerca al área de salida los productos de mayor rotación y mucho más lejos al área de salida los productos de menor rotación. Finalmente, los únicos que pueden decidir sobre los criterios de almacenamiento, tanto en una droguería, en un almacén especializado, como también en una farmacia, son netamente los que administran esta área. Ojo, tanto la droguería como el almacén especializado tienen que manejarse bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico. Pero el trabajo operativo y procedimental puede ser direccionado tanto a técnicos de farmacia como a operadores directamente. Está avalado por la ley. El tercer punto es la distribución. Propiamente hablar de distribución es hablar de la disposición espacial en la que vamos a colocar cada uno de los productos que mi almacén tiene en custodia y que básicamente podríamos considerar una mayor rapidez de atención, para que cuando llegara un pedido o llegara una pecosa, nosotros podamos atender la misma con eficacia, con bastante rapidez propiamente. El cuarto peldaño es sobre la documentación. En este caso muy puntual, implica mantener en orden todos los trámites, todos los reglamentos y los procedimientos acorde. Ello incluye licencias, incluye certificados, incluye inclusive proceso de capacitación, la documentación de que cada uno de los trabajadores debe tener, la sustentación de los mismos. Hoy en día, al menos todas las empresas formales están supervisadas por la SUNAFIL, que ve directamente si una empresa determinada cumple con los derechos del trabajador. Pero al mismo tiempo nosotros como empleadores podríamos también sustentar los deberes de cada uno de mis trabajadores. Es más, legalmente la autoridad sanitaria exige que cada almacén o cada droguería tenga su MOF. ¿Y qué es el MOF? Es el Manual de Operaciones y Funciones, en donde se aclara puntualmente cada una de las responsabilidades de cada personal. Desde el dueño, el director técnico, el administrador, si es que lo tuviera, el personal técnico, el personal operario, el personal de limpieza y otros que estén involucrados dentro del organigrama de trabajo de estos tipos de lugares. Ustedes dirán, pero al hablar de operarios y hablar de personal de limpieza, nos permite inclusive tener la oportunidad de contratar una service o
o un personal externo. Ellos también estarían incluidos en mi proceso de propiamente de MOF, en las operaciones y funciones que le corresponden, sí. No como personal directo, tomándolo en cuenta ya el último peldaño, pero sí como parte del cuadro de organigrama, porque hay presencia. Generalmente en las droguerías y en los almacenes especializados, a diferencia de las oficinas farmacéuticas, tienen un personal de limpieza especializado en el manejo de residuos. No se debería, por ejemplo, manejar vidrios o materiales punzocortantes en bolsas o en diferentes contenedores susceptibles. Muy por el contrario. Este tipo de instrumentos o de materiales deben estar dirigidos directamente hacia un contenedor de bioseguridad, que generalmente son las famosas cajas rojas para punzocortante, y evitar mayor cantidad de riesgos. Y justo el último peldaño sobre personal no solamente se refiere al proceso de captación que involucra una oficina de recursos humanos, sino que también al proceso de formación competitiva, que implica capacitaciones, pero también tener un manual de la seguridad en el trabajo, que al menos hoy en día no es exclusivo de ningún tipo de establecimiento médico, hospitalario o farmacéutico, sino que es necesario en absolutamente todos los centros de labores legales, oficiales y que se encuentran bajo planilla, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos expuestos directamente a algún tipo de sustancia relativamente tóxica o dañina, o inclusive nuestro tipo de trabajo tiene un riesgo determinado, lo que se recomienda puntualmente es que tengamos un seguro. Y es la razón por la cual cuando estamos en planilla tenemos acceso a salud directamente. Les pongo un caso. Hace unos años atrás acá en el Perú, un laboratorio de marca muy reconocida sufrió una explosión interna. Este laboratorio tenía mamparas y tenía paredes de vidrio para poder dividir sus espacios, distribuir adecuadamente sus espacios. Entonces, cuando este accidente ocurre, llegó a fallecer gran cantidad de personas, sus trabajadores. Quiere decir que las condiciones en las como se habían levantado y distribuido sus instalaciones no eran las correctas. Si bien es cierto, eran necesarias mantener cierto grado de iluminación, cierto grado de ventilación, y que en ese instante, porque eso fue hace como 5 a 10 años atrás, en ese instante las normas técnicas de infraestructura permitían que las mamparas de vidrio sean reemplazadas o que las paredes sean reemplazadas por mamparas de vidrio. A raíz de esto es que se prohíbe que un laboratorio tenga 4 paredes directamente de vidrio como tal, porque llegó a fallecer gran cantidad de personal. Entonces, esto ocurre y la seguridad en el trabajo es primordial, más aún cuando podemos correr algún riesgo, ¿no? Si no solamente es en el proceso de fabricación, sino también en el proceso de almacenamiento. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran manipulando uno de los carros contenedores para colocar cajas inmensas de 500 kilos, de 400 kilos, y por alguna falla mecánica la caja les cae encima? Eso implica que para ustedes es un riesgo como operarios y debería estar considerada como parte de una medida de emergencia y de respuesta inmediata. El trabajador no debe quedarse desamparado ante ninguna situación como esta. Ustedes dirán, Miss, pero entonces las buenas prácticas de almacenamiento dentro de sus disposiciones generales también menciona la seguridad del trabajo. Sí, también lo menciona. Y dentro de las disposiciones específicas, puntualmente, se ven una mayor cantidad de puntos que lo vamos a ir detallando más adelante. Pero para que tengan una idea propiamente, se ve el sistema de aseguramiento de la calidad, se ven las instalaciones, los equipos, los instrumentos,
los vehículos, si hay necesidad de tener una condición refrigerada o una condición de frigorífico, los reclamos y el manejo de reclamos anti-copy, los retiros de mercado, las autoinspecciones y los contratos para el servicio de almacenamiento, que es directamente contrataciones del Estado. Vamos a ver entonces, dentro del manual de buenas prácticas de almacenamiento, cuáles son los objetivos generales. En primer lugar, el objetivo general implica garantizar las operaciones tanto del sistema de almacenamiento como que estos no representen riesgo para la calidad del producto, para la esterilidad del producto también, para la eficacia, la seguridad y la funcionabilidad de los productos en general. Los objetivos específicos están direccionados a la garantización de los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, con características de termosensibilidad. Se conservan dentro de ciertas temperaturas y, sobre todo, se trata de conservar la estabilidad en toda fase en la que se encuentre, ya sea directamente en almacenamiento propiamente dicho, en proceso de distribución o en una situación de dispensación directa. Pero ojo, en el enfoque de droguería y almacén especializados, las dispensaciones no se dan a ciencia cierta, porque hay que entender que estas DPAs están considerando también oficinas farmacéuticas, esa es la razón. Entonces, el ámbito de aplicación del manual de buenas prácticas de almacenamiento está referido a laboratorios de producción directamente, que en el país tenemos varios, droguerías, que no necesariamente están referidas a una producción industrial, pero que sí pueden generar una pequeña proporción de productos finales como productos galénicos. Almacenes especializados, que son los almacenes de gran porcentaje de almacenamiento o para gran volumen inclusive. Almacenes aduaneros, que manejan un mismo sistema, adicional a ello manejan biocontenedores, tanto almacenes públicos y almacenes privados, que directamente realizan el procedimiento de almacenamiento, tanto de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos y productos sanitarios. En el caso muy puntual, si fuesen almacenes que requieren disponer de un área para cadena de frío, se recomienda que sean espacios especializados única y exclusivamente para estos medicamentos o estos productos farmacéuticos que requieren la misma, para no confundir. Poner un medicamento que se puede conservar a temperatura ambiente dentro de un área de cadena de frío es inclusive perder la estabilidad del medicamento como tal. O sea, no podemos irnos a ninguno de los dos extremos, en otras palabras. Entonces vamos a ver esos puntos de manera muy independiente. Vamos a empezar con el sistema de aseguramiento de la calidad, luego vamos a ver las implicancias a nivel de personal, implicancias a nivel de instalaciones, de equipos, de instrumentos, veremos los almacenes, la documentación, los reclamos, el retiro del mercado en algunos casos muy puntuales, la autoinspección y los contratos de servicios de almacén. Okay. En primer lugar, el sistema de aseguramiento de la calidad se refuerza con la resolución ministerial 132 del año 2015, en la cual establece puntos específicos para asegurar la calidad de un producto, como su mismo nombre lo dice, ya sea pues dispositivos médicos o medicamento directo, y de que estos puedan ser manipulados con un sistema de almacenamiento cuya eficacia esté comprobada, calidad comprobada, seguridad y funcionabilidad comprobadas, y que inclusive se consideren las especificaciones del fabricante. Si es un producto que se va a expender dentro del territorio peruano, tiene que tener avalado el registro sanitario, particularmente para ese producto. ¿Por qué? El registro sanitario es una autorización
que asegura que el producto es de calidad siempre y cuando está cumpliendo con sus fichas técnicas, con su certificado de buenas prácticas de manufactura, el certificado de estabilidad de pruebas bioquímicas y físicas, y en este caso puntualmente algún tipo de estudio de control de calidad. Si tiene todos estos requisitos, estaríamos hablando de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos o de productos sanitarios cuya eficacia y seguridad está comprobada. Sin embargo, en nuestro país existe una gran gama de productos que no necesitan y que no es obligatorio el registro sanitario. Por ejemplo, estamos hablando de los mandiles descartables no asépticos, perdón, no quirúrgicos, de las botas descartables y muchos de ellos, gran parte de los EPPs. ¿Por qué? Porque en realidad si no son asépticos y se pueden utilizar en cualquier área, no habría tanta obligatoriedad de mantener grado de estabilidad, por ejemplo, ¿no? Además, estas normativas podrían revertirse en cualquier momento. Si surgen diferentes normativas por el estado de emergencia, pueden también darse una reforma o una ley que derogue lo anteriormente publicado. ¿Qué más? Bajo el sistema de aseguramiento de calidad se efectúan diferentes tipos de controles, sobre todo al nivel de los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos. ¿Por qué? Ejemplo. Hace unos meses atrás, cuando se solicitan compras al Senares sobre un kit, sobre un set arteriovenoso, el set sale del laboratorio donde se fabrica correctamente. Se importa al Perú con todos sus certificados en regla. Llega al Perú por aduanas y pasa a un almacén especializado X, donde se mantuvieron entre 6 a 8 meses. Cuando se empieza a distribuir estos set arteriovenosos para hemodiálisis, se descubre que cuando llegan ya al hospital determinado, estos mantenían dentro de su empaque polillas, insectos, e inclusive gran parte del material picado. ¿Qué pasó? Muchos factores. Si el almacén especializado recepciona con todos los certificados completos en regla, ok, y conserva sus materiales también bajo las condiciones adecuadas y lo sustenta, el error no es ni del fabricante ni del almacenero. El error es de el distribuidor o por último el usuario final, que en este caso sería el hospital. Entonces, se tiene que realizar toda una investigación para determinar cuál ha sido el punto de quiebre o quién rompió la cadena de estabilidad para finalmente poder corregir el error. Debido a que, por ejemplo, este sed arteriovenoso tiene que tener una esterilidad al 100%. Es un producto completamente quirúrgico, se conecta a un ser humano. Y la presencia de cualquier larva o cualquier huevecillo o cualquier error en el material implica una generación de infección. Considerando la delicadeza del caso, porque estamos hablando de un paciente al que se expone a una hemodiálisis, considerando la delicadeza del caso, pues podríamos causarle la muerte en poco tiempo. Y es la razón por la cual se hace la investigación para determinar en qué punto se quebró la estabilidad, en qué punto se quebró el sistema de aseguramiento de calidad y si en caso fuese el problema la fabricación, pues esos certificados que están avalando serían falsos. Y declarar una información falsa para solamente obtener una certificación y poder vender implica un delito y esto se sanciona propiamente. Entonces, hay que considerarlo ello. ¿Está bien? Propiamente,
En el sistema de aseguramiento de la calidad existen diferentes informaciones que se deben ir considerando como expedientes de registro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ya el laboratorio especializado se concentra propiamente en poder almacenar un tipo determinado de producto, que empieza a generar registros de controles para conocer mejor la conducta del producto, para conocer mejor la conducta del dispositivo médico. Ustedes dirán, pero ¿a qué se refiere con esto? Bueno, existen ciertos materiales que pues, tienen características mucho más delicadas, porque quizás están elaborados con geles, están elaborados con algún plástico sensible, con PVC, o inclusive, bueno, se deben mantener a una distancia, a un cierto grado de apilación, y todo ello debe ir manejándose con claridad. Ojo, la mayoría de los envases secundarios o envases finales o acondicionamientos finales consideran dentro de su presentación un icono que menciona directamente cuál es la cantidad máxima de apilación. Quiere decir que no deberíamos sobrepasarnos. Si nos sobrepasáramos, corremos el riesgo de no asegurar la calidad de nuestros productos y por ende podríamos empezar a perder la calidad de los mismos. ¿Qué más? Existen diferentes contratos de proveedores, sobre todo que están mediados por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, pero que inclusive se descentraliza. ¿A qué nos referimos con ello? Que existe propiamente una autoridad a nivel de Lima. En provincias, mediante las DIRESAs, se descentraliza este manejo directamente del control del aseguramiento de la calidad mediante un equipo puntual. Y en el mismo Lima se redirecciona a las DIRIS, que son las direcciones integrales de salud. No lo hace directamente MINSA, no lo hace directamente DIGEMIT, sino que redistribuye el comportamiento propiamente de cada uno de los procesos, cada uno de los sistemas de calidad, que sería lo adecuado, para así optimizar la cantidad de personal inclusive. El manejo de productos farmacéuticos termosensibles o dispositivos médicos termosensibles deben darse bajo condiciones especializadas. Si la cantidad no es demandante, podrían usarse frigoríficos pequeños, pero si estamos hablando de cantidades importantes o bastante extensas, lo correcto sería tener cámaras de refrigeración. Vamos a ver un ejemplo más adelante, no se preocupen. Con ello nace inclusive el famoso manual de la calidad o el manual de calidad. ¿Qué es el manual de calidad? Básicamente es un organigrama en donde se cumple la colocación de las estructuras de la jerarquía, iniciando por el personal y seguido de sus funciones. Este manual de la calidad implica y contempla ciertas condiciones de control para mejorar el significado o mejorar la existencia de un producto dentro del almacén. El manual de calidad está dirigido y está inspeccionado directamente por el director técnico, el director del almacén, claro está, o el director de la droguería. Pero es necesario que se reconozca y que se avale dentro de un documento interno, claro está. Si nosotros no presentamos un organigrama del manual de la calidad, muy difícilmente vamos a poder respetar y asegurar que nuestros productos están siendo respetados. Si adicionalmente a ello se considera que podría presentarse un FODA para poder complementar el sistema de aseguramiento de calidad, sería ideal, ¿no? Considerando todas esas fortalezas, esas oportunidades, debilidades y amenazas puntualmente. ¿Qué más? En el manual de la calidad también se recomienda que se considere tanto la misión como la visión de una empresa
a nivel de droguería o a nivel de almacén especializado, considerándose, por ejemplo, metas que se quieren lograr a corto, mediano y largo plazo, con el proceso de gestión, claro está. Respecto al personal, la cabeza de todo, las droguerías y los almacenes especializados, ojo, no es el dueño, tampoco es el administrador, lo es el director técnico. Y es quien da la cara a nivel de las oficinas pertinentes de salud, como el MINSA o Digemido DIRIS, o DIRIESA si fuese el caso, pero al mismo tiempo es responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento. Si algo está fallando, es entera y exclusiva responsabilidad del químico farmacéutico director técnico. En el caso de las droguerías y los almacenes especializados, solo un químico farmacéutico puede ser director técnico. No pasa como en el caso de los centros médicos o los policlínicos, cuyo director técnico debe ser un médico cirujano mínimamente. Es la diferencia. ¿Qué más? Se debe contratar a la cantidad necesaria y suficiente de personal. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener una responsabilidad específica. Puede ser el control de almacén, el control de la distribución, en el proceso de almacenamiento, para el rotulado, porque se debe rotular absolutamente todas las cajas, todos los acondicionamientos secundarios que llegan o en los que llegan los productos. No sé si ustedes se habrán percatado alguna vez cuando les llega una caja grande de medicamentos, tiene un montón de stickers por toda una cara, o en sus 6 caras tiene diferentes stickers. Uno es sticker de aduanas, otro es sticker de laboratorio, otro es sticker de fecha de vencimiento, otro tiene código de barras, otro tiene un rotulado especial que no entiendo, me podrán decir. Todo ello es básicamente porque a cada lugar que va un producto van colocándole una señalización, e inclusive la señalización, que es responsabilidad entera de los técnicos en farmacia, puede ir con tipo semáforo. ¿A qué nos referimos tipo semáforo? Ojo, el profesional técnico en farmacia es el profesional especializado en buenas prácticas de almacenamiento. Y el proceso de semaforización implica que vamos a tener un control de nuestro stock dentro de una droguería, dentro de un almacén especializado, con el amarillo, el verde, amarillo y rojo. Verde para los productos que tienen una excelente fecha de vencimiento, un plazo bastante largo y adecuado, 2, 3, 4 años. El amarillo, aquellos productos que tienen mediana fecha de vencimiento, quizás 2, 3 años, y los del rojo, que tienen fecha de vencimiento de 6 meses hasta 1 año, con fecha muy corta en otras palabras. Entonces, ¿esa es responsabilidad entera del técnico en farmacia? Sí, lo es. Este mismo proceso de semaforización, ¿lo podríamos trasladar a una oficina farmacéutica? Sí, sí se puede hacer. Y se hace en muchos casos. En realidad, la semaforización está pautada para un almacén especializado, para una droguería. Pero si esta técnica nos puede ayudar a un trabajo mejor en una farmacia o una botica, bienvenido sea, ¿verdad? No está prohibido hacerla. ¿Qué más? Y sobre todo porque el personal es el personal o los técnicos en farmacia directamente son los responsables de los ingresos del almacén, ingresos y egresos dentro del almacén, el control de los stock, control de inventarios y sobre todo el manejo de la circulación o el estoqueo de un almacén propiamente, ¿no? 3. Las instalaciones, equipos e instrumentos. Normalmente, las instalaciones de un almacén especializado tienen que ser amplias, con techos
realmente altos. Estamos hablando de 3,5 metros a 4 metros de altura. Para que no, inclusive hasta 5 metros existen de altura. ¿Por qué? Para permitirnos tener estos anaqueles con 6, 7 pisos y así poder distribuir adecuadamente nuestros clientes con sus productos. Sin embargo, el sistema de ventilación debe ser adecuado. Un arquitecto es quien diseña la distribución interna, pero los responsables de mantener esa distribución interna somos netamente el personal especializado en farmacia, tanto técnicos como director técnico, propiamente. ¿Qué más? La iluminación que tienen estas áreas de almacenamiento debe ser la adecuada, con focos que no calienten, pero que sí iluminen, que emitan una gran cantidad de luz. Adicionalmente a ello, el rotulado debe estar actualizado y cada vez que se retira cierta cantidad de producto, hay que actualizar nuestra base de datos para que luego las existencias no arrojen algún falso real o un falso faltante, propiamente. También es necesario que los locales o las instalaciones donde se guardan o se almacenan estos productos, tanto farmacéuticos como sanitarios y dispositivos médicos, deben mantener ciertas condiciones, deben agruparse bajo ciertos criterios e inclusive manejar las características según la condición de almacenamiento. Ejemplo, ¿no? Considerar un criterio de agrupación de los productos determinados por la temperatura en la que pueden mantenerse almacenados. A todos los productos cuya temperatura de almacenamiento es la temperatura ambiente o no mayor a 30 grados centígrados, deberían ir en una zona específica. Todo lo contrario, todos los medicamentos que son termosensibles o termolábiles deberían mantenerse en un área separada para tener mayor control de las condiciones de almacenamiento. Tanto temperatura como humedad, que son los principales influyentes. ¿Qué más? Se debe asegurar ciertas condiciones para el control de temperatura. Por ejemplo, estos almacenes especializados y las droguerías y también las boticas sufren mucho en verano por la gran cantidad de calor que se acumula en sus áreas, sumando que en muchos espacios son pequeños, el calor aumenta con mucha mayor facilidad y se requieren de los equipos de aire acondicionado para mantener un mayor control de la temperatura. Sin embargo, va a depender del espacio, del área propiamente, para determinar qué tipo o qué modelo de aire acondicionado se va a utilizar. Yo en la imagen les estoy colocando un aire acondicionado clásico, el que muchos conocemos, el que muchos utilizamos. Sin embargo, pueden ser aires de sistema de control a presión, empotrados, pueden ser grandes complejos de máquinas o equipos que también se encuentran ya preparados para emitir una mayor cantidad de aire acondicionado, entre otros, ¿no? Lo que sí se debe conocer es la correcta manipulación de este tipo de equipos. Uno, porque son bastante sensibles, se pueden malograr con total facilidad. Dos, porque no se debe mantener encendido el aire acondicionado las 24 horas del día. Si estamos en un ambiente determinado, sí hay capacidad de poder acumular este aire acondicionado por un tiempo determinado, que puede ser horas o pueden ser minutos, dependiendo de la potencia de cada uno de los equipos. ¿Qué más? Cada uno de los establecimientos debe tener dentro de sus instalaciones un área administrativa. En su defecto, las áreas administrativas pueden estar independientes, separadas en alguna otra área o inclusive fuera de ese área de distribución para asegurar las condiciones óptimas de almacenamiento. Sobre todo las áreas administrativas son importantes para el manejo de gestión, para el control de las diversas actividades de gestión.
porque ningún laboratorio o ningún almacén o ninguna droguería se mueve si propiamente las condiciones de gestión no son las adecuadas. ¿Qué pasaría si el almacén tiene dentro de su stock 1000 cajas, cada una de 100 tabletas de paracetamol, con fecha de vencimiento 2022, enero de 2022, y llega un nuevo stock de otras 1000 cajas de 100 tabletas de paracetamol cada una, con fecha de vencimiento enero de 2025? Y como no existe un área administrativa o una oficina administrativa que se encuentre ordenada, que se encuentre en gestión correcta, el operario retira lo primero que encuentra. Lamentablemente retira la del 2025 y esa del 2022 se me sigue quedando, se me sigue quedando. Corremos el riesgo de tener pérdidas económicas. Ningún laboratorio, ninguna droguería, es más, en ningún negocio uno coloca o uno invierte su dinero para propiamente tener pérdidas, ¿no? Es ilógico. Lo que queremos es tener un espacio en el cual podríamos conservar nuestros productos y finalmente luego darles rotación. Las condiciones actuales de almacenamiento han variado respecto a la disponibilidad de productos, pero no han cambiado en la técnica ni el procedimiento, porque sigue siendo el mismo, porque el manual de buenas prácticas de almacenamiento va a seguir siendo el mismo. Pueden haber algunas modificaciones o algunos apéndices que se renuevan, eso sí es correcto, pero continúa el mismo tipo de procedimiento y de trabajo. También es necesario que el área de droguería o de almacenamiento tenga propiamente áreas auxiliares, como los servicios higiénicos, como vestidores, casilleros, lavaderos, duchas y lugares de almacenamiento de limpieza, que no estén dentro del almacén especializado, pero que sí estén relativamente cerca, o que puedan tener algún sistema o algún área de control para el correcto manejo de los mismos. Ojo, es importante que se reconozca que por más que dentro de un almacén especializado, de una droguería, no se fabriquen productos farmacéuticos o dispositivos médicos, sí se maneja este grado de esterilidad. Así que el personal debe ingresar a las instalaciones con la correcta indumentaria. En otras palabras, el famoso EPP, que es el equipo de protección personal. Sobre todo cuando estamos hablando de almacenes especializados de sustancias citotóxicas o algún medicamento neoplásico, de antirretrovirales, de medicamentos del targa o inclusive medicamentos con poca demanda para enfermedades huérfanas, entre otros. Está prohibido que dentro de las instalaciones del almacén especializado se fume, se coma, se beba líquidos, exceptuando algunos dispensadores de agua que pueden estar ubicados estratégicamente, y que inclusive no deben existir plantas de ningún tipo, tampoco debe tener o pretender ingresar ningún objeto extraño. Es más, durante o en el espacio de almacenamiento no se debe manejar celular o ningún otro implemento que pueda ser motivo de transporte de agentes biológicos. Así ustedes digan, no, Miss, yo antes de ingresar a mi área le echo alcohol a mi celular, lo baño bien y por eso lo estoy ingresando. No, está prohibido. No solamente porque distrae al trabajador, sino principalmente porque puede ser un mediador o un transportador de diferentes sustancias o diferentes agentes hepatológicos propiamente, ¿no? ¿Qué más? Ustedes dirán, las jornadas a veces son excesivas, son de 12 horas, de 15 horas, por el tipo de trabajo que realizan. Entonces, ¿dónde van a alimentarse? ¿Dónde van a asearse? ¿O dónde van a realizar sus necesidades básicas? Estos espacios deben estar fuera de las instalaciones del almacén especializado. Fuera. Pero sobre todo, el acto de fumar o de beber algún tipo de líquido debería y mantener plantas o tener plantas dentro del área debería estar exento al 100%. Debe restringirse los diferentes almacenes especializados
y las droguerías el paso a personal no autorizado, sobre todo porque el personal que no es del área no conoce las condiciones que deben respetarse. Tampoco se entiende si va a realizar algún proceso de inspección o si propiamente está en proceso de capacitación. Así que mientras no esté autorizado un personal, no debería encontrarse dentro del área, relativamente. ¿Cómo se almacenan los productos? Bueno, básicamente lo hacen con tarimas o parihuelas. Estas parihuelas, esas tarimas pueden ser de plástico, de madera, pueden ser inclusive de metal también. Podemos tener estantes, racks, anaqueles, diferentes materiales de limpieza fuera del área, la vestimenta del trabajo también fuera del área. Sí se tiene que tener dentro del área el botiquín de primeros auxilios y también manejar el proceso de atención ante probables intoxicaciones y un mobiliario e implementos de oficina dentro del área farmacéutica o el área de gestión farmacéutica adecuados, sobre todo adecuados. Entonces, respecto a las instalaciones, vamos a observar algunos ejemplos de los errores más comunes que se cometen en un proceso de almacenamiento. En primer lugar, tenemos este de acá. Si ustedes observan bien la imagen, existen varios errores dentro del proceso de almacenamiento. Son pañales, como ustedes observan. En primer lugar, no tienen parihuelas. Las parihuelas son las estructuras que nos permiten tener un límite entre el piso y el producto para poder ayudar a su conservación ante derrames, inundaciones o algún factor de injuria directamente con el suelo. En segundo lugar, el espacio del techo hacia la última fila del producto es muy estrecho. Quiere decir que no cumplen con una validez directa sobre el espacio o el metraje, que debe ser 1 metro al menos, en este caso, en droguerías y almacenes especializados. En el caso de boticas es 20 centímetros, como mínimo. Si ustedes tienen más espacio entre el último producto y el techo, es aceptable. Pero como mínimo es 20 en el caso de las boticas y en el caso de almacenes especializados es 1 metro. Otro factor de error que existe acá es que no se respeta la máxima cantidad de apilación. Cada producto tiene una cantidad determinada. Normalmente es de 7 filas o hasta de 8 filas. Pero en el caso de los pañales, de este tipo de presentación que vienen en bolsas cuadradas, es de hasta 10 filas. Si ustedes cuentan, no hay 10. Hasta acá más o menos llega a 10, todo lo demás está sobrando. Ustedes dirán, Miss, pero mientras no afecte y se pueda llegar a lo máximo del techo, yo sigo acumulando. No es así. Una de las pruebas de estabilidad de la materia de un producto farmacéutico, un producto sanitario y un dispositivo médico implica la capacidad de peso que logra soportar cada caja. Y en cada caja o cada bolsa. Y en este caso, puntualmente, de los pañales, se considera esas medidas. ¿Qué más? Adicionalmente a ello, podríamos observar que la capacidad en la cual están distribuidos estas apilaciones de pañales no es la correcta, porque tendría que tener un espacio para poder llevar el control en la cantidad del stock, en este caso puntual. Además, no se deben dejar las filas así incompletas. Puede haber una fila incompleta, pero no muchas filas incompletas, si es que tratáramos el mismo producto. Quizás ustedes dirán, Miss, en pañales la misma presentación o aparentemente el mismo empaque representa diferentes marcas, diferentes tallas, perdón. Y efectivamente podría ser el caso, pero en otras palabras, volvemos a caer en el error porque si ustedes se percatan, no están rotuladas. Han dejado inclusive cartones sobre los pañales como si fuese una especie de señalización.
pero eso no involucra que realmente lo va a hacer. Tiene que señalizarse correcta y adecuadamente. ¿Qué más? Otro ejemplo. Este ejemplo, ¿qué implica? Si ustedes observan, acá sí están rotuladas cada uno de los anaqueles están clasificados de 1, de 2, E1, E2, F1, F2, para poder señalizar los pasillos inclusive, y dentro de los productos están embalados y señalizados adecuadamente. Pero ¿cuál es el error entonces? Si yo veo que cada uno de los anaqueles se encuentra, ok, bueno, el error surge en esta parte de adelante. No porque no se pueda o porque no se permita apilar en estos espacios. Si ustedes se dan cuenta, están señalizados. Sí se puede apilar, pero observen este pequeño empaque. Se está apilando una conformación ya abierta, no está completa, y que inclusive han dejado todo el refil, la bolsa refil, suelta como han querido. Adicional a ello, han empezado a acumular cajas e inclusive no han rotulado qué remanente o qué sobrante es. Entonces podríamos nosotros confundir qué producto estamos directamente manipulando. Sí, se podría confundir. ¿Por qué? Porque en las cajas a veces no está rotulado en el idioma español. Vienen rotulados en chino, en taiwanés, en inglés, en francés. Entonces eso a nosotros nos dificulta el entendimiento. E inclusive si hablamos de dispositivos médicos, para un solo dispositivo médico pueden existir 2, 3, hasta 4 nombres. Como es en el caso del frasco de drenaje torácico simple, que se conoce como Pleurovac también. Entonces, o el catéter endovenoso periférico, que también se le conoce como Avocat. Todo ello. Entonces, dependiendo del lugar, dependiendo de la zona, dependiendo de los profesionales, dependiendo del trabajador, podrían variar estos nombres. Es allí la importancia del por qué se tiene que rotular en el idioma del lugar donde estamos y con aparente claridad para poder clasificar nuestros materiales y manejarlos adecuadamente. Otro ejemplo, si ustedes observan la imagen, en esta imagen ustedes miran, bueno, tiene parihuelas, entonces está limitando un espacio entre el suelo y el producto y que es correcto. El espacio entre la última fila y el techo también es correcto, es más de 1 metro, no interfiere, no hay ningún problema, pero las cajas no están rectas, se están afilando como para el costado, como que se están yendo de costadito. Quiere decir que acá puede ser que no se está respetando la cantidad máxima de apilación o que en su defecto quienes armaron las torres de productos para almacenar no tuvieron la delicadeza del trabajo, no realizaron su trabajo con prudencia para hacerlo de manera ordenada. Se tienen que sincronizar tan exactamente como cuando un albañil construye una pared de ladrillos, ¿no? Todo tiene que ir encajado, como si fueran cubitos para encajar, todo va como si fueran conjuntos de plegos que se tiene que ir poniendo uno sobre otro, uno sobre otro. En este caso, ambos ejemplos o ambos supuestos son correctos, porque en realidad esa disposición de almacenamiento en cualquier momento se puede caer, y al caer se corre el riesgo de lastimar los productos, de dañar los productos, hasta romperse, y finalmente terminaríamos perdiendo el material. Otro ejemplo de error de almacenamiento, este es el caso de una droguería. En primer lugar, se han colocado las cajas de cloruro directamente al suelo, contacto al suelo. No están usando parihuelas de ningún tipo. Primer error. En segundo lugar, están existiendo, miren, diferentes desfases del control de su ubicación. No están sincronizados adecuadamente. Tercer error, las cajas de cloruro se apilan hasta un máximo de 6 cajas de altura. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay una séptima. Está mal.
Ustedes dirán, Miss, pero es una fila más, nada más. No es así, porque el peso que se emite hace que finalmente las cajas empiecen a deformarse. Miren cómo se deforman las cajas. Esa deformación de caja es porque inclusive antes de estar en esta disposición, estuvieron en otro lado, probablemente con 8, 9, 10 pisos de altura, y empiezan a dañar los acondicionamientos finales. Inclusive observen, miren, estas cajas están pero tan aplastadas que parece que fueran solamente una tira, cuando en realidad la caja tiene un gruesor bastante aceptable. Entonces, es allí cómo se empiezan a maltratar todo este tipo de productos. ¿Puede generar pérdidas? Claro que sí, pérdidas exorbitantes. Otro ejemplo de forma incorrecta de almacenamiento. Bueno, tiene sus parihuelas. Parihuela de plástico, parihuela de madera y parihuela de metal. Eso no importa. Pueden ser diferentes materiales o diferentes tipos de materiales de las parihuelas. Tiene que tenerlo. Pero ¿cuál es el error acá entonces? La distribución. Están sobresalidas las parihuelas y cada uno de ellos maneja su espacio independientemente y que logran interferir. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, logran agregar o logran ordenar un tipo de producto, ordenan un segundo tipo de producto y las cajas están sobresalidas, las cajas están desorganizadas, en cualquier momento uno de estos tres puede colapsar, cae y se realizan o empiezan a experimentarse pérdidas en el aprovisionamiento de productos. Entonces, es delicado, sí, hacer ese tipo de situaciones es muy delicado. El proceso de almacenamiento, y quiero que quede claro, es uno de los procesos más trabajosos y más delicados después de cuando ya tenemos el producto final terminado. Y depende de las condiciones correctas de almacenamiento para asegurar la calidad de un producto. Si nosotros cortamos la cadena de aseguramiento de calidad, lo único que vamos a hacer es no tener la certeza correcta de que el producto que estamos comprando nos vaya a realizar un bien o un efecto terapéutico correcto, con todo lo contrario nos puede causar un daño irreversible inclusive. Entonces, ojo, para ya terminar con instalaciones, equipos e instrumentos, todos ellos deben tener sus certificados. En el caso de los equipos y los instrumentos, deben tener los certificados de calibración. Al termohigrómetro se le debe calibrar entre cada 3 a 6 meses. Certificados de calibración propiamente de estabilidad del aire acondicionado también cada 6 meses. Si manejamos frigoríficos, cada 6 meses, entre otros, claro está. Cuarto, ya hablando propiamente del área de almacenamiento. El área de almacenamiento debe tener otras subáreas o subdivisiones, como por ejemplo el área de recepción, el área de cuarentena, si es que corresponde. Es más, aunque no se tenga ningún producto dentro de esta área, siempre se debe tener a disposición. También un área de muestreo para poder comprobar si lo que dicen los certificados de almacenamiento, de producción de calidad son correctos. Un área de baja o área de rechazados, un área de devoluciones, un área de embalaje. Si ustedes se percataron, en los almacenes especializados tienen embalados todos sus cajas, propiamente sus envolturas finales. ¿Por qué? Porque ese embalaje con refil nos ayuda a proteger por un mayor tiempo nuestros productos. En el peor de los casos, si tuvieran algún tipo de injuria o caída, ayudaría a conservarse con mucho mayor razón. ¿Qué más? El área de despacho, sobre todo previo a la distribución. El área de productos controlados, si es que fuera el caso, propiamente de aquellos almacenes que manejan psicotrópicos, estupefacientes y algunas drogas narcóticas propiamente. Y sobre todo el área administrativa que difiere o que puede encontrarse dentro de la oficina farmacéutica.
Entonces, el área de recepción puede ser un área pequeña o puede ser un área determinada, que básicamente implica recibir tanto medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios para su posterior almacenamiento. El área de cuarentena se puede definir como un área identificada para poder tener por un tiempo transitorio diferentes productos y conservar la calidad. E inclusive, cuando recién llega un producto, se toma una muestra y esta muestra se coloca en el área de cuarentena para poder observar si realiza algún tipo de reacción o no lo hace. También es necesario verificar los diferentes sistemas de informáticos, diferentes sistemas de seguridad en el acceso propiamente, ¿no? Un área de cadena de frío, si es que estamos hablando del manejo de biológicos, o si que directamente mencionamos vacunas, productos refrigerados, insulinas, o algún oftalmológico que requiere esta condición. Básicamente los rangos de temperatura se establecen según el tipo de medicamento. Puede ser de 2 a 6 grados, puede ser de 1 a 5 grados, pero básicamente nunca se debe exceder los 8 grados centígrados. Y si va a tener una condición especial, debe pautarse dentro de la especificación técnica, e inclusive podría cambiar el nombre, ¿no? Porque cuando estamos hablando de productos que deben mantenerse bajo cero, el área de cadena de frío se vuelve el área propiamente de congelación, ya no es cadena de frío, sino propiamente es área de congelación. El área de rechazados y de baja depende de la dimensión del almacén especializado o de la droguería. Siempre se considera que debe ser al menos un 3% del volumen total. Si yo tengo capacidad para almacenar 3 millones de productos de diferentes ítems, mi área de rechazados y bajos debe ser un 3%, en proporción de volumen y de peso, en ambos casos. Siguiente, el cuarto punto, la documentación. Bueno, en el caso muy puntual de la documentación, sobre todo, está referido a la elaboración de diferentes documentos en los que puedan plasmarse un correcto desarrollo de la droguería o del procedimiento a ejecutar de la droguería. ¿A qué me refiero? Toda droguería, todo almacén especializado debe tener sus POEs, que son los procedimientos operativos estándares, y que cada uno de estos se adecúan a las necesidades y a las implicancias de un determinado lugar, que inclusive se consideran las diferentes tipos de gestiones que se van a realizar, incluyendo limpieza, incluyendo la forma como se van a almacenar, los criterios de almacenamiento, los criterios de ubicación y distribución, entre otros. También se consideran los MOF, los manuales de operaciones y funciones, para determinar las responsabilidades de cada uno de los trabajadores de la droguería y del almacén especializado, los manuales de primeros auxilios, manual de emergencias toxicológicas y algunos otros libros, formatos que se pueden incluir. Por ejemplo, ¿cuáles? Instructivos, especificaciones y protocolos. Cuando hablamos de los instructivos de capacitaciones al personal, cuando hablamos de aquellos instructivos para el correcto manejo de desechos, ya sea cuando hablamos de desechos punzocortantes, desechos nocivos, desechos tóxicos o desechos comunes, también el libro de reclamaciones, en este caso, libro de estupefacientes o psicotrópicos y narcóticos, si es que fuera un almacén especializado que maneja este tipo de sustancias, e inclusive es sujeto a aquellos almacenes especializados que se encargan de custodiar el alcohol, por ejemplo, que también se considera una materia prima de vigilancia completa. Los registros de inventarios, registros de recepción de análisis y algún otro certificado de pruebas organolépticas, devoluciones si es que fuera el caso,
carpeta de documentación personal, porque se tiene que tener toda la ficha, toda la información correcta de nuestro personal, desde el título, desde el CV completo, carnet de sanidad, si es que fuese el caso, inclusive algunos certificados de estudios o validaciones adicionales que como profesionales pueden tener. También el registro de programa de sanitación. Y también los cronogramas de fumigación se debe tener. Fumigación y todos los certificados. ¿Qué más? Quinto, el sistema de manejo de reclamos. ¿A qué nos referimos con esto? La ley 29571, que es la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor, tiene diferentes implicancias. No solamente se refiere al servicio o a la capacidad de poder reclamar por un mal servicio ante un usuario directo, sino que también los reclamos pueden presentarse al laboratorio, a la droguería que distribuye o al proveedor que termina vendiendo. ¿Por qué? Porque si compramos un jarabe cuya envoltura viene cerrada, completamente hermética, y no la abrimos hasta llegar a casa, y dentro de casa dentro del jarabe encontráramos una cucaracha, directamente tenemos como usuarios presentar el reclamo. Lo más lógico es ir a la botica donde lo hemos comprado y hacer el reclamo. Pero hay personas que se toman la delicadeza de reclamar directamente al laboratorio o a la droguería, porque tiene los datos en los envases, en los envases de acondicionamiento. ¿Qué implica entonces? Que este manejo de reclamos asegura o facilita en todo caso que el proceso de reclamos o de quejas se viabilice para una correcta atención al consumidor, un manejo oportuno de las diferentes medidas correctivas. Y si se encontrara algún tipo de defecto real en una de las vías, ya sea a nivel de producción, ya sea a nivel de almacenamiento o a nivel de distribución, se deben corregir. Para que este sistema de correcciones se dé, obviamente, primero tendría que existir el reclamo pertinente. Y solo es válido el reclamo cuando se registra en el famoso libro de reclamaciones. Entonces, este libro puede ser físico o puede ser virtual, pero básicamente contiene toda la información del proceso, ¿no? Ya los encargados de responder determinarán en qué situación está la falla. Muchas veces se demuestra que el proceso de manufactura es correcto y que no hubo ningún error, y que el error ocurre a nivel del almacén especializado, porque llegan al almacén y descubren un nido de ratas, descubren cucarachas por todas partes. Y ustedes dirán, Miss, pero en todas partes hay cucarachas. Quizás, pero en un almacén especializado, en una droguería, no debe existir ni una mosca. Y si existe, quiere decir que su fumigación, su desratización y su sistema de limpieza o gestión de limpieza están fallando. Por ende, no cumple las condiciones adecuadas para considerarse un lugar de almacenamiento. Así de estrictos, así de drásticos. ¿Qué más? Sexto, el retiro del mercado. Bueno, esta parte del retiro del mercado es un tema totalmente que no tiene una responsabilidad directa del área de droguería o el área de almacenamiento, como sí ocurre con los reclamos, ¿no? El retiro del mercado se da cuando existe documentación comprobada o que determina poder comprobar o que incentiva a poder comprobar una estrategia en la cual se sospecha que la calidad de los productos mencionados o implicados no es la correcta. La Autoridad Nacional MINSA, mediante la DIGEMIT, emite progresivamente una serie de alertas que se llaman alertas DIGEMIT para considerar la situación en la que se encuentra un producto sanitario, un dispositivo médico o un producto farmacéutico directamente. Estas alertas DIGEMIT contienen toda la información de sospecha
que pueden ser ya comprobadas o próximas a comprobar. Finalmente, la conducta de resultado son de dos formas. Llevar el producto a un área de cuarentena hasta que Digemid levante la alerta y nos diga ahora sí ya pueden continuar comercializando ese producto. Se demostró que nuestras sospechas eran incorrectas. En otras palabras, puede continuar su proceso de comercialización con total normalidad. La otra postura es que definitivamente Digemid diga, bueno, se realizaron todos los análisis físico-químicos, todos los análisis propiamente analíticos, gravimétricos y volumétricos y de estabilidad físico-química, y se confirmó que no es un medicamento estable o que no es un producto estable, que es un producto que no tiene o que no asegura las buenas técnicas de calidad, las buenas prácticas de calidad. Conclusión, se tiene que retirar del mercado. Entonces, lo que se hace es una pecosa para poder devolverle al importador, al proveedor o al fabricante todos esos productos para su posterior merma. Ojo, no es responsabilidad de la droguería ni del almacén especializado mermar, incinerar y desechar todos aquellos productos que estén bajo indicación de retiro del mercado. No es su responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad? Del fabricante o del responsable de importación. Por eso es que muchas veces los almacenes lo único que hacen es devolver el producto o direccionar el producto hacia donde se va a mermar, ¿no? Salvo que la droguería sea la importadora directamente, sería responsabilidad de la droguería, pero al menos hoy en día las droguerías cumplen la función de ser mediadoras, no importadoras. Bueno, al menos en la realidad nacional, ¿no? Sin embargo, si una droguería quiere ser importadora, es más, hay una poca cantidad de droguerías importadoras, podrían tener esa responsabilidad. Séptimo, las autoinspecciones. ¿Qué son y en qué consisten? Para hablar de las inspecciones, es hablar de un procedimiento de control, de auditoría, de fiscalización, que está autorizado por la autoridad sanitaria y que no solamente deben realizarse en droguerías o almacenes especializados, sino que deberían realizarse absolutamente en todos los establecimientos de salud y por mucha más razón establecimientos farmacéuticos. En esas inspecciones, lo que se busca encontrar es si se están cumpliendo las buenas prácticas de almacenamiento, bajo qué condiciones se están cumpliendo, pero sobre todo una inspección lo realiza un tercero, una empresa totalmente independiente y separada del almacén propiamente. Eso es inspecciones. Y las autoinspecciones, ¿qué son? Las autoinspecciones son aquellas fiscalizaciones o aquellos controles que un mismo laboratorio o un mismo almacén especializado programa realizarse. Incluyen propiamente inventarios, sí, se incluyen inventarios, y que permiten poder prepararnos para una inspección de la autoridad sanitaria, porque normalmente Digemid realiza de 1 a 2 veces al año inspecciones a los almacenes especializados. Entonces, las autoinspecciones nos servirían como almacén, como empresa, a poder tener una visión más clara de las condiciones en las que estamos fallando, cómo corregir esas características, cómo corregir esos errores, esos defectos, y finalmente poder mejorar en el sistema de control de manejo de almacenamiento. Tal es así que si se encontrara un error determinado, inmediatamente se tendría que proceder a corregir, inmediatamente. Y se debe implementar inclusive programas de seguimiento, responsables del seguimiento del manejo de las buenas prácticas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque si no se hace un seguimiento y solamente se realiza el sistema de control determinado, lo más probable es que empiecen a fallar los criterios de almacenamiento, los controles de almacenamiento,
y cuando llegue la autoridad sanitaria nos encuentre de cabeza. Incumplir una de las pautas que están dentro del manual de buenas prácticas de almacenamiento no solo involucra una multa económica, también puede causar el cierre indeterminado del almacén especializado. Ustedes dirán, Miss, pero no te dan un plazo para unos días a que corrijas y luego ya vuelves a abrir. No, o sea, puedes corregir, debes corregir tus errores, pero estando cerrado. Quiere decir que generaría pérdidas al almacén especializado directamente. Y 8, los contratos de servicios de almacenamiento. El Estado peruano, desde el 2015, realiza anualmente subastas y convocatorias para la contratación de servicios de almacenamiento o almacenes especializados. ¿En qué consiste? MINSA no tiene espacios tanto en instalaciones como en condiciones para poder manejar la gran cantidad de medicamentos que el SENARES maneja. ¿Qué quiere decir? Compra MINSA para poder distribuir a todos sus hospitales, sus centros médicos, sus puestos de salud del Perú, pero no tiene dónde guardarlos. E inclusive no maneja el personal adecuado para poder direccionar este trabajo o poder brindar responsabilidades. De tal manera que lo que hace es terciarizar el servicio. Contrata a un almacén que sí cumpla con todas las especificaciones del caso y sobre todo pueda asegurar que la calidad del producto que se encuentra dentro del manejo sea la adecuada. Estos contratos de servicios son directamente con el Estado. Se realiza con unas publicaciones anuales. Lo que les muestro en la imagen es una convocatoria, un comunicado, en la cual culminan el contrato con una empresa determinada y posteriormente publican una convocatoria para iniciar un nuevo sistema de contratación. ¿Por qué es importante que publiquen ambas cosas? No solamente cuando hay una convocatoria para contratar un nuevo almacén, sino también informar sobre la culminación de un contrato de servicio determinado, porque el almacén podría actuar ilegalmente y de esta forma podría empezar a utilizar medicamentos Bambas y distribuirlos. Como ya tiene los contactos, ya conoce quiénes son los clientes a los que se le distribuye y qué tipos de productos compran o colocan cada uno de ellos, fácilmente podrían ellos adulterar esta información, adulterar los productos y empezar a trabajar de manera ilegal. Es por ello la necesidad de la publicación de la información. Esta información no es secreta, es completamente pública y lo que hace es poner a la disposición toda la información posible para que el distribuidor o el consumidor final tenga la información correcta, ¿no? Además, estos contratos de servicio de almacenamiento también están sujetos a auditorías. Se hace toda una evaluación del expediente de los postulantes para poder terminar contratándolos. ¿Qué es lo que se busca? Que tengan los manuales de BPA conforme, que cumplan con los protocolos que están incluidos en el BPA. Se necesita comprobar que los espacios declarados correspondan físicamente y realmente. Además de ello, la disponibilidad tanto de la ubicación de la instalación, los tipos de equipos que maneja, los instrumentos que tiene, las áreas de gestión que complementan las instalaciones, entre otras situaciones dentro de las involucradas en la BPA propiamente, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí termina la ponencia del día de hoy. Respecto a buenas prácticas de almacenamiento en droguerías y almacenes especializados.
Lo que les presenté en la imagen, en la carátula, por ejemplo, es un almacén especializado, pero de una droguería, o es el área de almacenamiento de una droguería. La diferencia puntual entre droguería y almacén especializado es que estas droguerías manejan una menor cantidad de distribución y volumen de medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios, mientras que un almacén especializado, como ustedes lograron visualizar en la imagen, la escala es mucho menor. E inclusive los almacenes aduaneros se parecen bastante, con la única diferencia de que no tienen estos anaqueles, sino que utilizan diferentes containers o contenedores propiamente. Ok. Hasta aquí es la ponencia del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna consulta que quieran realizar, algo que no haya quedado claro y que necesitemos reforzar. Estoy presta a escucharlos. Pueden hacer sus consultas. Aprovecho entonces estos momentos para invitarlos. Tenemos más ponencias programadas con tanto Medicina Perú, concursos internacionales. El día de mañana, sábado 12 de junio, de 5 de la tarde a 7 de la noche, tenemos nuestra primera sesión de buenas prácticas de dispensación en boticas y oficinas farmacéuticas y buenas prácticas de almacenamiento. El día domingo 13 de junio, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, es la segunda sesión de ese taller de buenas prácticas de dispensación en oficina farmacéutica y buenas prácticas de almacenamiento. También el día de mañana, me estaba olvidando comentarles, de 7:15 a 9 de la noche, tenemos el taller de administración de fármacos en cuidados críticos, en las UCIs, ¿no? Propiamente. Va a estar muy interesante también todos esos temas. Están cordialmente invitados, la información la reciben directamente del instituto y yo espero que haya podido aclarar muchas de las dudas que ustedes tengan. Pueden hacerme sus consultas en este momento, pero de todas maneras he tratado de hacerlo lo más claro posible y entendible. Muchas gracias en todo caso y conmigo será hasta una próxima oportunidad.